Hola a todos, buenos días. Bueno, chicos, esperamos que estéis todos bien. Ya esperamos que ya podamos disfrutar en la calle. Han abierto, hoy lunes han abierto también playas. Bueno, vamos a ver si poco a poco recuperamos la normalidad, ¿vale? Bueno, decir que estamos recibiendo, bueno, los portfolios que estamos recibiendo están muy bien, estáis haciéndolo fenomenal, estáis haciendo muy buen trabajo, porque conocemos bueno, no es fácil ahora coger un ordenador y montar y meter una foto y hacer. Entonces, valoramos mucho el esfuerzo que estáis haciendo. No es necesario, como siempre decimos, mandar una foto o hacer un trabajo, podéis hacerlo de la manera que queráis, lo importante es que nos hagáis llegar esos materiales que estáis haciendo. Pero bueno, estamos muy contentos, de verdad, con el trabajo y sobre todo con el esfuerzo que estáis poniendo porque bueno, es difícil para todos. Vale, mirad, vamos a continuar después de nuestro vídeo de la fotosíntesis. Si os acordáis, aquí ya tenemos un corte y esto es lo que empezamos a hacer. El primer trabajo que mandamos en cuarentena fue este. ¿Os acordáis que hicimos un trabajo sobre la agricultura? Teníamos que ver las características de la agricultura en nuestra región. Vimos en San Vicente cómo se hacía, cómo. ¿Vale? Y entonces este lo vamos a pasar y nos vamos a centrar en nuestro punto número 4, que son las máquinas. Lo vimos, pero lo vimos con una pincelada. Lo que os pedimos son, en este punto, un, un mapa conceptual, un esquema sobre los elementos, los operadores mecánicos básicos. Vale, vamos a centrarnos un poquito en esto porque os diré qué es lo que vamos a hacer con esto. Vamos a hacer un repaso rapidísimo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a nuestro tema 9 de Natu, que es las máquinas y la tecnología. Entonces, primero, definir qué es una máquina, ¿vale? Una máquina es un conjunto organizado de piezas que utiliza alguna forma de energía para facilitarnos la realización de alguna tarea. Es decir, una máquina sirve para algo. Si no, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, hemos dicho que las máquinas necesitan energía. Ahora bien, ¿qué tipo de energía? Pues bueno, tenemos varios tipos. Tenemos la energía mecánica, ¿vale? La energía mecánica es la que utiliza la fuerza o un cuerpo en movimiento. Es decir, por ejemplo, nuestros músculos o los de los animales proporcionan energía mecánica, como las tijeras, las carretillas, las norias, esos animales que arrastran para el tema de la agricultura, que arrastran para abrir la tierra y recoger. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Energía mecánica. Luego, máquinas que utilizan electricidad, red eléctrica, batería o pilas, como son todos los instrumentos, todas las máquinas, casi todas que tenemos en casa, la gran mayoría, como son calentadores, neveras, motores eléctricos, televisores, ordenadores, tirirí, 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 y todo eso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y máquinas que utilizan otro tipo de energía, hay máquinas que utilizan otro tipo de energía, por ejemplo, los motores de explosión utilizan energía química del combustible, las placas solares energía luminosa, los colectores termosolares utilizan el calor, pero bueno, eso de momento sí que el año que viene nos pararemos en esto porque es bastante importante y sobre todo para que lo comprendamos, ¿de acuerdo? Vale, lo importante que debemos saber, que ya lo estuvimos hablando, un operador, ¿qué es un operador? Un operador es un elemento que realiza una función en una máquina, es decir, una pieza que hace fundamental que esa máquina funcione. Por ejemplo, en una carretilla hay pocos operadores y son muy sencillos, pero en un coche hay miles, ¿vale? Entonces, la intervención conjunta de todos los operadores logra que la carretilla o el coche funcionen. Entonces, aquí tenemos los operadores de un coche, pues el limpiaparabrisas, el motor eléctrico, la rueda, el freno, la bombilla. Entonces, es una máquina compleja. En función del número de operadores y de la interacción que hay entre ellos, podemos decir que una máquina es simple o una máquina es compleja, ¿vale? Bien. Entonces, los operadores mecánicos básicos. Hablamos de operadores mecánicos básicos, son máquinas muy simples que utilizan energía mecánica, como hemos visto antes, y producen una fuerza o un movimiento que facilita la tarea. La humanidad, evidentemente, empezó por operadores mecánicos básicos. Nosotros podemos encontrar operadores mecánicos básicos en muchas máquinas, incluso en la actualidad, que lo combinan con cosas más complejas, porque son muy importantes, como son el plano inclinado, la palanca, el rodillo, la rueda y la polea. ¿Vale? Los planos inclinados es una rampa que se coloca en dos zonas que se encuentran a diferente altura, las pirámides de Egipto. De hace mucho tiempo tenemos el plano inclinado, ¿de acuerdo? Las palancas es una barra rígida y resistente que se mueve sobre un cuerpo.
nosotros, si tenemos que levantar esta piedra, pesa muchísimo, pero con una palanca veremos en cursos posteriores que en función del grado de palanca, es decir, en función de dónde está el apoyo, podemos conseguir más o menos fuerza y diferentes tipos de palanca, pero ya lo estudiaremos, ¿de acuerdo? Ahora saber eso, que la palanca simplemente es eso. Y luego tenemos rodillos, ruedas y poleas. Un rodillo es un bloque en forma de círculo o tubo que nos ayuda a un movimiento, ¿de acuerdo? La rueda es un cilindro corto que gira sobre un eje que lo atraviesa por el centro. Entonces, de un rodillo parece que la evolución lógica de este operador es este, porque se basa prácticamente, sirve para lo mismo, pero este está bastante más avanzado, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos una polea. Es una rueda con un canal a lo largo de su borde exterior por el que pasa una cuerda, ¿vale? Las poleas lo que hacen es reducir muchísimo el peso. Si esto pesa, por ejemplo, 20 kilos, con la polea ya estudiaremos cuánto de menos estoy haciendo aquí. Pero es que si le sumo 2 poleas o 3 poleas o un juego de poleas, veremos que los ascensores, por ejemplo, utilizan juegos de poleas. Entonces lo que van haciendo es reducir el peso por cada polea que pasa. Pero bueno, que sepamos, 5 operadores mecánicos básicos: plano inclinado, palanca, rodillo, rueda y polea. De esto hicimos el mapa conceptual, si os acordáis, que fue la tarea que os pedimos. ¿Vale? Y entonces ahora tenemos mecanismos y máquinas compuestas. ¿Vale? La combinación de varios operadores forman un mecanismo. Cuando abres ese juguete y saltan 20 ruedas, los que hacen robótica lo saben. Yo cojo piezas, cojo un eje, cojo 2 ruedas de engranaje, cojo una goma que la llevo al motor y transformo un movimiento circular en un movimiento, por ejemplo, oscilatorio, mediante una serie de mecanismos trabajando, o sea, varios operadores trabajando en el mismo sentido. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se combinan los operadores? Bien, para combinar varios operadores se necesita transmitir o comunicar la fuerza o movimiento entre 2 operadores mecánicos. ¿Veis lo que os decía? Tenemos estos engranajes y tenemos los de robótica, esto lo tienen bastante claro, ¿verdad? Entonces, nosotros transmitimos ese movimiento de unos a otros y así hacemos que trabajen juntos, ¿vale? Los ejes son las barras rígidas que conectan 2 operadores giratorios, como por ejemplo 2 ruedas. Los engranajes son ruedas con bordes dentados que lo que hacen es que cuando una se mueve, la otra se mueve en el sentido contrario. Las correas y cadenas, lo mismo, esa cadena de la bici, ¿cómo junto yo el movimiento que hago en los pedales para que la rueda se mueva? Evidentemente necesito la cadena. Si la cadena se rompe, no funciona, ¿vale? No transmite esa energía. Máquinas compuestas, evidentemente las que tienen numerosos operadores y mecanismos. Son las que muchas de ellas llevan motores eléctricos y térmicos. Los motores eléctricos ahora está muy de moda, empezamos a motores eléctricos en juguetes y ahora ya lo llevan coches y están hablando que incluso aviones, ¿de acuerdo? Y los motores térmicos son los que necesitan combustible para que explote y las bujías produzcan una serie de mecanismos, o sea, una serie de procesos para llegar a producir el movimiento. Pero bueno, ya lo veremos, no os preocupéis por eso. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Mira, nosotros nos vamos a centrar ya no tanto en el análisis de los operadores, porque en condiciones normales, si os acordáis, el año pasado, mirad, el año pasado teníamos, el año pasado teníamos hicimos el concurso de catapultas, si os acordáis, que teníamos que conseguir mejorar esa catapulta para conseguir llegar a más distancia, dependía del ángulo de inclinación, bueno, de una serie de cosas. Nosotros ahora lo que no vamos a hacer es analizar los operadores. En condiciones normales, como decía, os pediría hacer una máquina en la que incluyeran diferentes operadores de este tipo, que construyerais una máquina para realizar una función, porque es el objetivo principal de una máquina. Pero no lo vamos a hacer porque no quiero que os vayáis a comprar y que salgáis más de lo necesario. Entonces, bueno, no pasa nada, lo vamos a hacer el año que viene, no os preocupéis, el año que viene es largo y tendremos tiempo para muchísimas cosas. Una vez analizado estos operadores, saber que funcionan, cómo funcionan y sobre todo cómo se llaman, ya hicimos el mapa, lo que vamos a hacer es irnos a la esencia de todo. Es decir, ahora, ¿yo qué hago con esto? Porque está claro, pero bueno, pues un genio en este sentido y alguien que sí, muy interesante que nos apoyemos en él, es Leonardo da Vinci.
Mirad, como sabéis, yo estuve en Florencia a principio de curso y evidentemente no me podía perder, sabéis que, bueno, me gustan esas cosas, fui al Museo de Leonardo da Vinci, lógicamente, y encontramos muchísimas cosas. Mirad, aquí os paso fotos que... Este es el Museo de Leonardo da Vinci. Tenía las máquinas, los bocetos y la explicación, ¿vale? Aquí tenemos una bicicleta, ¿veis? Lo explica en italiano, pero luego te explica por ejemplo, en inglés la historia de la bicicleta. Pero luego, por ejemplo, te dice, por ejemplo, de dónde viene el tornillo de Arquímedes. Él lo que hacía, Da Vinci es un genio, porque lo que hacía era coger ese operador y lo transformaba en otra cosa. Al fin y al cabo, esa es la esencia de esto, ¿ves? El tornillo de Arquímedes ya existía, pero él le daba una utilidad diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, un brazo alado, aquí tenemos un montón de máquinas que hacía, ¿veis? Leonardo, y que transformaba esos movimientos. Básicamente Leonardo lo que jugaba era con esos tornillos, esos movimientos, como un movimiento circular, lo puedo multiplicar para conseguir otro efecto que hasta ahora no existía, ¿vale? Entonces, yo tengo, mirar, tengo, veis otra vez, el tornillo, veis una máquina, por ejemplo, esto es una máquina de guerra, lo ponían en los barcos, se basa ese movimiento circular, pero le pone cañones, entonces, bueno, consigue como una metralleta dentro de un cañón. Imaginar en aquella época el que tuviera una máquina de este tipo, pues evidentemente los reyes se rifaban a Leonardo para que les construyera cosas. ¿Veis? Bueno, hay muchísimas máquinas, tenemos aquí, veis, los operadores, mirad, los mecánicos, todo lo que hemos estudiado, la gran mayoría están aquí. Evidentemente, cómo se juega con ellos el quid de la cuestión. Mirar, por ejemplo, cómo consigue un barco, cómo consiguen transformar la fuerza que pasa aquí, multiplicarla y avanzar más rápido. Bueno, veis que hay muchísimos. Muchos bocetos y muchas cosas. Vale, entonces, ¿qué es lo que quiero? Evidentemente no quiero que hagáis una máquina como Leonardo da Vinci, porque Leonardo, bueno, fue un genio. Yo lo que sí que quiero es que nos vayamos al principio y que hagamos un pequeño trabajo de investigación, pero tranquilos, sobre Leonardo da Vinci. Quiero que conozcáis su historia, quiero que conozcáis, porque es súper interesante, o sea, es una pasada. No quiero que me hagáis el índice, la portada, el no sé qué. Bueno, no. Este es un trabajo libre. Quiero que lo hagáis como queráis. Es decir, me podéis mandar, por ejemplo, un audio contando la historia de Leonardo da Vinci. ¿Por qué no? Me podéis hacer un visual o un esquema contando la historia de Leonardo, también. Me podéis hacer una presentación en PowerPoint sobre la historia de Leonardo, también. Yo lo que quiero, básicamente, es que os vayáis, que profundicéis con vuestra tablet, aparte del Brawl Star, que habráis cosas sobre Leonardo da Vinci, y que las contéis con vuestras palabras y a vuestra manera, ¿de acuerdo? Evidentemente, no me copiéis Leonardo da Vinci, Wikipedia, copio, no, eso ya lo hacen los de la ESO, algunos. Pero nosotros lo que queremos es que hagáis, cojáis esa información, la transforméis a vuestras palabras y nos contéis por qué Leonardo da Vinci, qué pesados que somos los profesores con Leonardo da Vinci, por qué era tan importante, por qué se le considera un genio, o sea, un genio es Messi. O sea, Leonardo da Vinci no metía ni un gol. ¿Por qué la gente considera mirar las catapultas de Leonardo, por ejemplo? Eh, entonces, que contéis, investiguéis sobre la vida de Leonardo da Vinci y nos contéis cómo fue en un archivo de audio, no hace falta que os grabéis en vídeo o que hagáis un trabajo de 27 páginas. No. Hacer un trabajo sencillo, hacer un trabajo con vuestras palabras y sobre todo que cuando acabéis y le deis a enviar el trabajo digáis, oye, yo sé cosas de Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci utilizaba todos esos operadores mecánicos básicos que veremos el año que viene de forma práctica, porque las máquinas se aprenden construyendo máquinas, pero en estas condiciones no vamos a hacerlo. Yo lo que quiero es que os vayáis, ¿veis?, a la historia de Leonardo y saquéis aquellas cosas ¿por qué? ¿Por qué se le considera un genio? ¿Por qué los profesores somos tan pesados con Leonardo? Pues nada, lo dicho, chicos, nos mandáis, guardar el trabajo porque con esto vamos a acabar, pero la siguiente clase es la que le vamos a dar forma a todo. Así que de momento no mandar el trabajo de Leonardo da Vinci porque en la próxima clase os voy a decir qué vamos a hacer con todo, ¿de acuerdo?
Bueno, venga, pues un abrazo a todos chicos, hasta luego.